Muy buenos días a todos, esperando que se encuentren bien, igualmente que los suyos, pues queremos dar la bienvenida en nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, y en nombre de Graviton Academy, pues darle el agradecimiento y la bienvenida a esta segunda sesión del programa de formación Transición Energética, Crisis versus Oportunidades. Antes de pasar al programa que tenemos el día de hoy, recordarles un poco lo que estuvimos viendo en pantalla y lo que permite el buen desenvolvimiento de este curso. Básicamente, mantener el micrófono en silencio, como hasta ahora ustedes lo han venido haciendo. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de lo que nos trae el experto, la experta del día de hoy. Pueden, como quiera, ir enviando sus inquietudes a medida que vayan surgiendo a través del chat. Y si quisieran interactuar con nuestra experta del día de hoy a través de el micrófono, pues solicitar la palabra utilizando la herramienta de levantar la mano que nos da esta plataforma. Esa herramienta se encuentra justo al lado de su nombre en el listado de participantes, o igualmente solicitar la palabra a través del chat, y a medida en que vayan llegando estas solicitudes, pues estaremos cediendo la palabra o leyendo sus preguntas. Quiero ceder la palabra y darle la bienvenida el día de hoy a María Morales. Hola, María. Cuéntanos qué nos traen el día de hoy, quién es nuestra experta invitada del grupo de Graviton y qué nos trae el día de hoy. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Larisa, gracias también a toda la organización de SECACIER por esta nueva oportunidad de encontrarnos y bueno, buenos días a todos. En Graviton estamos sumamente encantados de estar otra vez con ustedes acá, después de haber introducido la semana pasada la importancia de abrir nuestros ojos al cambio y los retos que trae la transición energética, entre ellos uno muy importante, el de contar con alternativas de financiamiento fuera de balance para realizar la inversión que demanda este nuevo paradigma. Queremos concentrarnos en esta segunda sesión en aprender más sobre este tipo de figura. Para ello, es importante recordarles que Graviton es una empresa costarricense que estructura y desarrolla proyectos de energía renovable bajo los principios de ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Asimismo, servimos de vínculo entre el sector energía y el sector financiero, ya que contamos con el conocimiento para desarrollar vehículos que permitan financiar proyectos de esta naturaleza, incorporando los indicadores de riesgo y rendimiento que el mercado financiero evalúa al realizar procesos de inversión. Y es precisamente para hablar al respecto que tengo el gusto de introducir a la señora Ivania Campos, quien cuenta con importante experiencia en la estructuración de vehículos alternativos de financiamiento, tanto en el ámbito público como privado, para proyectos del sector financiero, inmobiliario y energético. Adicionalmente, Ivania ha liderado procesos de compra, venta y fusión de compañías, asesoría y transformación y desarrollo de empresas familiares, inscripción de firmas en el mercado bursátil, asesoría en temas de gobierno y finanzas corporativas, así como procesos de gestión de fondos inmobiliarios. Sin más preámbulo, los invito a extraer el mayor provecho del contenido que preparamos para ustedes y les cedo la palabra a doña Ivana. Con ustedes en esta segunda entrega, en la cual vamos a explorar, como bien comentaba María, todo el proceso de estructuración de financiamientos alternativos o disruptivos, como les hemos llamado, precisamente conforme el riesgo que está implícito en los procesos o en los proyectos de inversión. El día de hoy vamos a explorar una agenda en la cual, vamos a ver acá, tengo un problemita técnico con la... Ok, perdón. Vamos a explorar una agenda en la cual veremos inicialmente, en virtud de todo el proceso que implica una estructuración de un proyecto de energía
¿Cuáles son aquellos vehículos que se adaptan precisamente en función de la evolución del riesgo que tienen los mismos? Y finalmente, pues entraremos a analizar un poco cuáles instrumentos y cuáles vehículos de propósito especial pues son los que comúnmente se utilizan en esquemas de financiamiento disruptivo. Iniciando brevemente, vamos a hacer un enlace con lo que revisamos en el webinar anterior, precisamente en virtud de que analizamos varias ideas básicas. La primera de ellas, como bien vimos en el webinar anterior, un portafolio financiero busca hoy en día un equilibrio entre diferentes objetivos. Inicialmente el objetivo financiero y económico ha estado siempre por encima de los intereses de los inversionistas, enfocando obviamente el rendimiento sobre la inversión que puedan tener los mismos. Hoy en día se acoplan adicionalmente objetivos de gobierno corporativo, es decir, se buscan proyectos que tengan un esquema de control y de representación precisamente en aras de poder generar transparencia en la revelación de la información según la evolución del proyecto. Adicionalmente, en los últimos años hemos visto cómo se buscan proyectos que promuevan más el impacto social, precisamente buscando objetivos sociales que puedan adicionalmente tener lo que llamamos objetivos ambientales, que son proyectos que buscan canalizar precisamente un sello verde dentro del portafolio de inversión, contribuyendo no solo a la competitividad, la eficiencia de los procesos y reducción de costos bajo un proceso de seguridad energética en aquellas actividades de producción y consumo. Otra importante idea que analizamos del webinar anterior fue precisamente que existe una transición también en el ámbito de las finanzas. Precisamente ya integramos dentro del portafolio de inversión factores ambientales, sociales y de gobernanza, como recién comento, dentro del proceso de ahorro de inversión. Adicionalmente, procuramos todo perfil precisamente de proyectos que está orientado hacia prácticas, hacia una inversión responsable e igualmente sumamos dentro de un portafolio financiero variables no financieras que están enfocadas en energías renovables como parte del desempeño del portafolio. Entendimos también en el seminario anterior que existen diferentes tipos de activos. Los activos renovables son precisamente un tipo de activo. Un portafolio de inversión inicialmente busca idealmente una diversificación de riesgo. Una diversificación de riesgo hacia los activos para poder optimizar el rendimiento. En esa línea tenemos los activos tradicionalmente financieros que se enfocan hacia acciones o bonos y adicionalmente activos no financieros, de los cuales el más común evidentemente han sido los activos inmobiliarios, las inversiones en bienes inmuebles o bienes muebles sobre las cuales también ahora se suman los activos renovables. Y precisamente eso es lo que genera una oportunidad de diversificación dentro de un portafolio financiero. ¿Cuál ha sido la práctica financiera? Bueno, precisamente se ha enfocado en un financiamiento tradicional. Existe una percepción del riesgo, probablemente todavía muy elevada con respecto a las energías renovables. Existe adicionalmente una estructura limitada en cuanto a la capacidad de apalancamiento y el costo que está asociado a los esquemas de financiamiento. Igualmente hemos evidenciado una inexperiencia y poca sofisticación con respecto a la evaluación de proyectos y los riesgos que están asociados con el tema de energías renovables, lo cual también nos compete hacia un reproceso en poder conciliar los diferentes intereses de todas las partes interesadas que están implícitas dentro de un proyecto específico. Existe adicionalmente, bajo este contexto, poca flexibilidad para poder estructurar e innovar sobre aquellos instrumentos que realmente promuevan proyectos renovables. Y finalmente podemos identificar que las políticas de inversión tradicionalmente han estado ajustadas a productos bancarios. Evidentemente, pues eso hace que haya existentes limitaciones. Proyectos de gran escala, por ejemplo, tienen dominio de la banca estatal, de la banca extranjera y multilateral, precisamente enfocados en proyectos de generación liderados por actores estatales o públicos, también del sector corporativo. Existe total limitación en cuanto a la participación del mercado de valores, lo cual es una característica prácticamente en todas las plazas bursátiles de nuestra región centroamericana y suramericana, probablemente también. Proyectos de pequeña escala, lo que hemos visto es que se fondean a través de la banca de esquemas tradicionales, esquemas de licensing de inversión o capital propio. En ese sentido es donde aparece un nuevo esquema que es el Project Finance. El Project Finance lo que hace es que viene a estructurar esquemas innovadores a la medida de cada proyecto, precisamente compensando los riesgos que están asociados. Y en esa línea, por ejemplo, responde la necesidad de ajustarse al cambio en el ámbito de las finanzas.
Un proyecto de Project Finance, por ejemplo, tiene varias características. Inicialmente vamos a encontrar una estructura fuera de balance. Cuando llamamos una estructura de este tipo, lo que estamos pensando es en el balance de una sociedad donde tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio. Fuera de balance implica estructurar un vehículo de propósito especial, que para efectos de este seminario le vamos a llamar SPV, por sus siglas en inglés. En ese sentido, el SPV o la sociedad proyecto asume un proyecto fuera de la estructura corporativa. Existe una separación patrimonial respecto a los intereses del promotor y precisamente aquí es donde entramos en la segunda característica. Existe una entidad o un grupo interesado en impulsar un proyecto específico por considerarlo de interés hacia sus intereses y esta entidad es considerada el patrocinador o el promotor dentro de todo el esquema de Project Finance. El promotor puede precisamente aportar los recursos al vehículo de propósito especial fuera de balance que sean necesarios para realizar el proyecto. Los inversionistas normalmente patrimoniales al inicio de un proyecto pueden considerarse también promotores del proyecto. Y aquí la característica importante es que se va a individualizar el riesgo del proyecto precisamente evitando el contagio con respecto a una posible no viabilidad del proyecto con respecto a la estructura del promotor. Los activos subyacentes, llamamos activos subyacentes, aquellos que precisamente generan la capacidad de pago del endeudamiento que vaya a tener el SPV. Existe en este caso una total dependencia de la capacidad de generación de flujos de caja del proyecto versus esquemas tradicionales donde lo más importante ha sido siempre los activos que sirven como colateral o como garantía. Es decir, en un esquema de Project Finance, la única garantía son los flujos o los ingresos comerciales y los activos propiamente del proyecto. Existe una separación con respecto a los activos del promotor. En relación con la calificación de riesgo, también existe una estructura en plazo y en financiamiento con una calificación de riesgos según la capacidad generadora de la sociedad proyecto o del SPV. Esto normalmente tiene un costo más alto debido a la existencia de más riesgo porque los acreedores o para efectos de los acreedores existe una ausencia de la garantía directa por parte del promotor. Buscando un efecto de una calificación de riesgos mucho mejor, requiere eventualmente la estructuración también de lo que llamamos mejoradores crediticios, que son esquemas adicionales que garantizan el repago de la deuda en función, digamos, de los flujos de caja del proyecto u otras alternativas. Y finalmente, la fuente de recursos viene siendo dado por instrumentos de deuda o capital o algún esquema derivado precisamente en función de las necesidades del flujo de caja del proyecto. Bajo un análisis integral, podemos ver que el Project Finance entonces se centra en un vehículo de propósito especial, que más adelante vamos a entender las características y cuáles son aquellos comúnmente utilizados dentro de una estructuración de financiamiento. Y este vehículo de propósito especial entonces tiene un verdadero elemento diferenciador, precisamente, que es que se estructura con base en la predictibilidad a largo plazo de los flujos de caja del vehículo de propósito especial con base precisamente en lo que vemos aquí, que es toda la estructura de costos o de contratos fijos con base en las diferentes partes que se relacionan, entendiéndose el regulador, en el caso de que el mercado esté regulado, los proveedores, los clientes, etc. Precisamente esta estabilidad y predictibilidad de los ingresos es lo que permite contemplar una estructura de financiamiento con largo plazo y un apalancamiento fuera de la estructura corporativa. Precisamente el atractivo de unos plazos más largos y que implican probablemente un importe de la deuda mayor compensa eventuales desventajas que podrían tener estructuras de Project Finance, por ejemplo, como costos más elevados o procesos de cierre más complejos, porque precisamente como vamos a ver más adelante, para acá, dependiendo de la evolución del riesgo del proyecto, así podemos estructurar un esquema con diferentes instrumentos. Ok, entrando un poquito entonces en el proceso de estructuración. Aquí lo importante es que cuando hablamos de financiamiento alternativo, buscamos que el enfoque de la estructuración del esquema que queremos utilizar pretenda canalizar recursos inicialmente de ahorros y posteriormente de inversión hacia proyectos que permitan el crecimiento y la competitividad de un país. Y hoy en día pues entendemos perfectamente que este tipo de proyectos se enfocan en el tema de infraestructura,
en el tema de renovables y en el tema de tecnología. Y hacia eso deberíamos buscar precisamente la inversión o el ahorro de inversionistas institucionales, como son operadoras de pensiones, fondos familiares, bancos multilaterales o cualquier tipo de recurso institucional que podamos canalizar adicionalmente a recursos de inversionistas que tienen mayor sofisticación dentro de un mercado, precisamente porque están más asociados con el riesgo, digamos, en etapas más tempranas de un proyecto. Un proceso de estructuración, como es entendible, pues tiene diferentes esquemas. Aquí no vamos a entrar como a analizar cada una de las etapas. Lo importante es que entendamos que es un proceso con una guía bajo el cual un estructurador, por ejemplo, nosotros en Graito, inicialmente hacemos una gestión del potencial estratégico del proyecto, donde identificamos integralmente los riesgos y las oportunidades que tiene el proyecto. Entramos a una fase de tecnoanálisis, que básicamente aquí lo que pretendemos es identificar los flujos de caja, los ahorros netos que permiten eventualmente una estrategia de salida para los inversionistas y una posibilidad del repago de la deuda. Aquí es importante, por ejemplo, analizar lo que llamamos color de mercado, es decir, cuáles son las condiciones del mercado a los cuales el proyecto tiene que identificar eventualmente mejoradores crediticios. Y lo que ya hemos hablado, el gobierno corporativo precisamente se une dentro del proceso de estructuración alguna gestión en cuanto a la conformación de órganos de control, no solo a nivel de planificación financiera, sino también a nivel de juntas directivas o tomadores de decisión. En una etapa posterior, pues entramos en la parte de formalización y captación de los recursos financieros, donde básicamente es presentar e identificar cuáles son los potenciales inversionistas o eventualmente los acreedores que puedan realizar el cierre financiero del proyecto, y una etapa final, pues obviamente de apoyo por parte del estructurador sobre la administración del vehículo de propósito especial, sobre el proceso de rendición de cuentas que tiene que generar. Buscando precisamente poder identificar la ruta de financiamiento que tiene un proyecto, todos sabemos que prácticamente entramos en etapas iniciales de prospección, donde existe un esquema de anteproyecto o prefactibilidad. Analizamos posteriormente la parte de ingeniería y permisos y factibilidad del proyecto en una etapa de preinversión, y aquí es importante generar el cierre financiero. Cuando hablamos de cierre financiero, vamos a comentar más adelante, tiene que ver con la etapa final de financiamiento, ya en una etapa que nos introduce hacia la implementación o la operación del proyecto, donde evidentemente se hace necesario también generar un proceso de monitoreo en todo tipo de proyectos. Hablando específicamente del tema de energía, por ejemplo, podemos identificar proyectos en el tema de generación distribuida, generación privada, transporte limpio, autoconsumo, eficiencia energética, almacenamiento, para citar algunos ejemplos. Cada uno de estos proyectos que aquí hemos identificado tiene oportunidades de financiamiento según la evolución del riesgo que tenga cada uno de ellos, y eventualmente podríamos acoplar en una forma más adaptable algunos instrumentos de financiamiento. Es importante entonces identificar inicialmente cuáles son aquellos factores de riesgo que me van a impactar el proyecto y por ende van a afectar el rendimiento de un portafolio de inversión. Por ejemplo, entendemos básicamente que hay una relación directa entre lo que se dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Precisamente eso es lo que nos hace valorar que en función de precisamente la evolución de un proyecto y la madurez de un proyecto es que vamos a tener que identificar aquellos vehículos que más se adapten precisamente a atraer el capital que se requiere. En ese sentido, entonces podemos identificar dos grandes etapas. Por ejemplo, en etapas iniciales de un proyecto como la prospección y la preinversión, tenemos una fase de inversión que llamamos capital de riesgo. Las etapas de capital de riesgo usualmente son etapas de baja liquidez, precisamente porque en este sentido entran a conjugar factores donde existe un perfil muy limitado de inversionistas que puedan apoyar el proyecto. Identificamos en esta fase, por ejemplo, inversionistas que le llamamos capital semilla, que normalmente puede ser el capital de un promotor del proyecto, es el capital inicial para los estudios iniciales, por ejemplo, para las etapas iniciales en las cuales necesitamos valorar el proyecto. Inversionistas ángel, así comúnmente se les llama a aquellos inversionistas que una vez que está plasmado el interés y el desarrollo,
de una potencial idea a nivel de estructuración, entran inversionistas que precisamente pretenden apoyar la gestión de crecimiento y de valor del proyecto. Y una etapa de capital privado la podemos ver casualmente entre la etapa de implementación, de preinversión y la etapa de implementación. Puede entrar en ambas vías. Aquí lo importante es que para etapas de menor riesgo, como suelen ser la implementación o la operación de un proyecto, pueden entrar ya probablemente jugadores de inversión institucional que normalmente tienen mayor liquidez, precisamente porque entran en juego institucionales, pueden ser bancos, pueden ser cualquier tipo, digamos, de interés de inversión de fondos o operadoras de pensiones, por ejemplo, gente o inversionistas que buscan el largo plazo dentro de sus esquemas de inversión. Y aquí entramos también a estructurar probablemente esquemas de financiamiento del mercado de valores, que precisamente tienen características muy específicas. Entrando un poquito nada más para entender, en el ámbito de capital de riesgo, que son las etapas iniciales que acabamos de conversar, básicamente el capitalista lo que toma es una participación temporal dentro de la empresa, busca empresas con sectores que tengan un potencial estratégico, que tengan un dinamismo muy específico, y el objetivo primordial es aumentar el valor de la empresa con la ayuda de su capital de riesgo. Una vez que está madurada la inversión, precisamente el capitalista de riesgo lo que hace es que se retira y obtiene un beneficio por ende. Y ahí es donde entramos en una evolución del proyecto más adelante. En ese sentido, adicionalmente, por ejemplo, podemos ver que el capitalista de riesgo puede entrar en una etapa temprana, como veíamos al principio, de capital semilla o capital ángel, en empresas completamente nuevas, empresas que tienen ya un proceso de desarrollo de alguna forma más avanzado dentro de su esquema de composición, más bien es donde entraría el capital privado, donde precisamente el capitalista de riesgo podría entrar en empresas que están en procesos de expansión, de consolidación, donde se buscan eventualmente lo que llamamos salvataje de empresas, que es venir a rescatar empresas que tienen algún tipo de problema. Y como les digo, todo básicamente va en función de generar valor para tener una rentabilidad y salirse, digamos, del juego. Ahora bien, a nivel de inversión institucional, que básicamente lo podemos traducir en títulos de deuda o bonos, como comúnmente se le conoce también, entran precisamente jugadores o instrumentos como los préstamos bancarios, los créditos mercantiles. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con el plazo de los mismos, la emisión corporativa de bonos, que puede ser tanto en el ámbito público o privado. La característica primordial es que bajo esquemas de esta naturaleza, el acreedor institucional siempre va a establecer requerimientos en cuanto al perfil de riesgo y se va a asegurar las condiciones de repago de todos los recursos que va a proveer, precisamente a través de garantías o colaterales que garanticen el repago. Y bajo ese esquema es que las inversiones institucionales o los aportes de los institucionales, normalmente, como vimos en el proceso de madurez de un proyecto, donde entran en etapas más avanzadas, se van a estructurar, por ende, en condiciones de riesgo muy bajo o moderado con respecto, digamos, a la totalidad de un proyecto. Entramos aquí entonces a la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cuál es precisamente el esquema bajo el cual podemos entrar en diferentes proyectos? Tenemos el financiamiento tradicional o un financiamiento alternativo que precisamente es pues lo que hemos venido apuntando. Inicialmente lo que vamos a evaluar es cuál es el enfoque de financiamiento que queremos. ¿Queremos un esquema dentro de balance o fuera de balance? La modalidad va a depender específicamente de un análisis que realice el estructurador financiero con base en características muy particulares del perfil de riesgo, no solo del promotor, sino también del proyecto, del monto, el plazo, la naturaleza del proyecto, la forma en la que se van a gestionar todos los riesgos y efectivamente cómo se van a repagar los flujos de caja. Entonces, bajo un esquema dentro de balance, estamos hablando que se toman emisiones de deuda o emisiones de capital, lo que llamamos emisiones corporativas, y fuera de balance entramos entonces a estructurar vehículos de propósito especial o sociedades de proyecto. Independientemente del enfoque, siempre van a haber instrumentos en común, instrumentos de deuda y capital, que pueden ser también privados o públicos. Y precisamente eso es lo que nos permite a nosotros los estructuradores poder generar una modalidad en la cual nosotros nos volvemos muy creativos precisamente
para poder gestionar un proyecto o un esquema de financiamiento a la medida del proyecto. Existen dos fuentes de financiamiento, como todos entendemos, la modalidad privada y la modalidad pública. Básicamente, en una modalidad de financiamiento público, es un mercado, como todos entendemos, un mercado regulado, donde ponemos en contacto a los generadores de liquidez, los que tienen ahorros o inversión, los ponemos en contacto con aquellos que necesitan liquidez. Entonces, es un proceso en el cual los inversionistas pueden, a través de un proceso regulado por el mercado de valores, entrar a invertir en diferentes esquemas de financiamiento. A través siempre de diferentes, entran en juego diferentes participantes, por ejemplo, el intermediario bursátil, que normalmente son los puestos de bolsa o asesores de inversión, y también entra muy importante la figura de la calificadora de riesgos, porque recordemos que el enfoque público precisamente lo que tiene es algunas características. Por un lado, el capital que están invirtiendo dentro del mercado de valores, por ejemplo, a través de un instrumento específico, tiene siempre el objetivo de incrementar el valor. Adicionalmente, el mercado de valores permite, por ejemplo, alcanzar a los inversionistas institucionales, lo cual ya vimos que no se puede hacer en etapas iniciales de un proyecto, en etapas tempranas. Y eso permite que los proyectos puedan generar esquemas recurrentes de refinanciamiento, es decir, podemos sustituir instrumentos de corto plazo, como suelen ser los de capital privado, por instrumentos de largo plazo. Y en ese sentido, pues existe una diferencia al perfil de riesgo que efectivamente se premia con el riesgo adicional que pueden proveer instrumentos dentro del mercado de valores. Precisamente aquí lo que se genera finalmente es que el mercado de valores tiende a gestionar los riesgos, a administrar los conflictos de intereses y a lograr, digamos, que las asimetrías de información se puedan de alguna u otra forma administrar. Evidentemente, también entendemos que dentro de nuestra plaza, por ejemplo, bursátil en Centroamérica, en Sudamérica, probablemente todavía existe un reto importante para los reguladores precisamente para lograr mayor dinamismo del mercado de valores. Y en eso, pues, es parte de lo que los estructuradores quisiéramos trabajar hacia un proceso de homologación, por ejemplo, de plazas bursátiles, precisamente para que sea un esquema más sencillo de inversión. Ahora bien, retomando el tema del financiamiento privado, como aquí podemos ver, es un esquema totalmente sencillo, realmente participa el inversionista que canaliza su inversión o su ahorro hacia una emisión o hacia un emisor. El tema primordial es que nosotros como estructuradores en Graviton lo que logramos es homologar aquellas mejores prácticas que tiene una estructura de financiamiento público en esquemas de financiamiento privado. No solo en etapas de prospección, de formalización, de gobierno corporativo y de seguimiento, lo cual hace entonces que sea un proceso con mucho más éxito. En términos generales, ¿qué podemos decir? Bueno, bajo la estructura privada es una estructura, decíamos, a la medida precisamente de las necesidades específicas del proyecto, tiene un acceso más limitado con respecto al perfil de los inversionistas y eso genera un rendimiento mayor precisamente por el riesgo que tiene implícito el proyecto y suelen ser mecanismos de corto plazo. Y en el ámbito público, precisamente hay una estructura regulada, se implementan normalmente mejores prácticas de gobierno corporativo porque precisamente están establecidas bajo el esquema del regulador algunas normas básicas. Se ofrece además una diversificación en la variedad de opciones de inversión y se permite de alguna u otra forma mayor transparencia y revelación de la información. Precisamente, digamos, en esa línea vamos a empezar ahora a entender cuáles son los instrumentos de financiamiento los cuales podemos optar. Inicialmente tenemos tres fuentes de fondeo. Tenemos instrumentos de deuda, instrumentos de capital y tenemos algo que realmente resulta totalmente alternativo, que es precisamente esquemas en los cuales podemos explotar los activos que tiene un proyecto específico. Vamos a entrar entonces en el tema particular. Instrumentos de deuda. Normalmente, ya lo hemos comentado, existen los préstamos bancarios o los créditos mercantiles versus la emisión de los bonos. Vamos a ver entonces algunas características haciendo una comparación de una u otra precisamente para poder entonces valorar cada una.
En cuanto a tasas, por ejemplo, de interés, en los préstamos bancarios las tasas son más variables, se pagan intereses más periódicos con respecto, digamos, a una emisión de bonos que normalmente paga una tasa fija con intereses probablemente hasta el vencimiento, precisamente por la forma en la que se ha estructurado. Son instrumentos de corto y largo plazo con pago durante el plazo del proyecto, pago del principal. En el caso de los préstamos bancarios, la emisión de bonos suelen ser instrumentos de más largo plazo cuyo pago del principal se va al final o al vencimiento. Adicionalmente, la emisión de bonos puede colocarse, como ya vimos, entre inversionistas sofisticados o institucionales versus los préstamos bancarios, que evidentemente pues, son préstamos individuales o inclusive llamados sindicados, que es un conjunto de bancos que se une precisamente en función del importe de la deuda. La garantía tiene una diferencia importante también, porque en los préstamos bancarios, como todos sabemos, existe una garantía real, corporativa, inclusive solidaria por parte del deudor. En la emisión de bonos tenemos garantías completamente asociadas a los activos del proyecto a financiar. Y finalmente, el proceso de aprobación, en el caso de los préstamos bancarios, tiene una serie de órganos de decisión que normalmente es un proceso más expedito y en el caso de la emisión de bonos es una estructura más compleja y de mayor costo. Vamos a ver ahora entonces los instrumentos de capital. Dentro de estos es importante entender que una emisión corporativa lo que pretende es tomar una participación de una empresa y que el rendimiento está directamente asociado con el desempeño financiero de la empresa. No depende de un repago de un activo específico. Los accionistas comunes o preferentes dentro de una sociedad lo que buscan entonces precisamente es valorar el potencial estratégico que tiene una empresa, precisamente para poder decir que me pueden pagar a través de el desempeño financiero de la misma, y toma mucha relevancia poder establecer lo que llamamos acuerdos de accionistas o pactos parasociales, en los cuales se establecen una serie de términos que permiten una mejor gobernanza. Por ejemplo, esquemas en los cuales se pueden generar contrataciones, los derechos de los accionistas minoritarios, muy importante, esquemas de trazabilidad de las acciones, por ejemplo, entre otros temas. Y el gobierno corporativo, que efectivamente, vean que aquí volvemos a rescatar el objetivo inicial que vimos al principio de la presentación, que tiene que ver con la estructura de control y gobierno, que está presente en cualquier proceso de estructuración, sea de deuda o capital. Tenemos entonces a nivel de los activos lo que probablemente algunos de ustedes han escuchado y lo escuchamos de hecho en el webinar anterior, que tiene que ver con la titularización. La titularización básicamente es un esquema bajo el cual una entidad pretende generar de un activo no líquido cierta liquidez. Entonces, lo que hacemos es una cesión incondicional de flujos futuros generadores por el activo, digamos, subyacente. Ese activo subyacente básicamente lo que hace es que los flujos a titularizar no deben depender de la construcción del activo que lo genera. Es decir, cuando hacemos una titularización es porque el activo que genera los frutos ya está construido. Por ejemplo, una planta hidroeléctrica podría titularizar contratos de alquiler eventualmente sobre los que se pagan precisamente a futuro. También podríamos generar contratos de crédito de contratos de servicios energéticos, donde el activo o la solución energética ya está instalada en el sitio. Aquí lo importante, al igual que hemos visto el común denominador en los vehículos de propósito especial, es que siempre va a existir una separación de riesgos. Y en este caso no le vamos a llamar promotor. La figura del promotor se convierte en originador. Respecto, digamos, a las figuras que hemos visto hasta el momento. ¿Qué activos podemos titularizar? Bueno, precisamente podemos titularizar contratos de crédito, pagarés, hipotecas, algún tipo, digamos, de flujos que en el tiempo sean homogéneos y predecibles bajo un esquema en el cual podamos fácilmente estimar en el tiempo. Por ejemplo, los viajes, los alquileres, colegiaturas. En plazas bursátiles como la de El Salvador, por ejemplo, El Salvador tiene muchísima experiencia en el ámbito de titularización, mucho enfocado en el tema de alquileres y colegiaturas. En las plazas bursátiles, por ejemplo, como la de Costa Rica, realmente la titularización es relativamente reciente, podríamos decir, en el sentido de que nos hemos enfocado a proyectos de energía que ahora
casualmente vamos a comentar un poquito ese tema, proyectos, digamos, de titularización de flujos de caja de colegiaturas, por ejemplo, en el ámbito de los bomberos o impuestos que están asociados sobre ese tipo de cánones. Entonces, realmente la titularización se ha convertido hoy en un instrumento que debería promoverse muchísimo más porque precisamente lo que pretende es separar el conjunto de activos o flujos del patrimonio, en este caso del originador, con el fin de constituir un patrimonio independiente. ¿Cuáles son aquellos vehículos de propósito especial? Básicamente, antes de entrar en esa materia, recordemos que entonces los vehículos de propósito especial tienen un diseño a la medida en función de las características intrínsecas del proyecto. Al ser creado con un fin estratégico de separar patrimonialmente el proyecto del promotor para el desarrollo del mismo, lo que hacemos es que es un financiamiento, entonces, como decíamos, basado en la estructura de flujos de caja de largo plazo generados por la sociedad proyecto o el vehículo de propósito especial, precisamente constituido para un proyecto aislado, un proyecto que toma como colateral o garantía los activos específicos de ese vehículo particular. Se constituye además como emisor, se constituye en el deudor, ya sea instrumentos de oferta pública o privada que sirvieron para financiar en el proyecto. Y aquí es posible entonces estructurar distintos esquemas e incluso una combinación de los mismos, donde entran inversionistas de capital privado y luego en etapas más tempranas podrían entrar inversionistas institucionales, donde inclusive pueden participar varios, ¿verdad? Como los bancos en forma sindicada. Siempre dependiendo no solo de la envergadura del proyecto, sino también del volumen de la deuda. Y esa es una característica importante de los vehículos de propósito especial, porque permite precisamente desligar de alguna u otra forma el riesgo del promotor y permitiría inclusive invertir niveles mucho más altos con respecto, digamos, a si solo se tuviera el promotor como tal. La fuente de repago, comentábamos, son la capacidad, digamos, de generación de los activos del SPV. Es una operación, si se quiere ver, de alto riesgo o de riesgo importante, precisamente porque está garantizada exclusivamente con los activos esperados del proyecto. Pero, sin embargo, estos activos tienen ya una certeza expirada. Y precisamente el riesgo de invertir en el vehículo de propósito especial es independiente del promotor o las entidades involucradas. Esto hace que, como les decía, tiene una estructura financiera que debe contemplar intereses legales, intereses financieros y fiscales y de mercado, por ejemplo, donde se hace necesario afrontar mayores costos también en el proceso de estructuración. He ahí la importancia de que sean proyectos de cierta envergadura y de largo plazo para poder administrar esos costos adicionales. El promotor en esta fase realmente no ve modificado su nivel de endeudamiento porque hemos entendido que los vehículos tienen una separación patrimonial. Entonces, si hay una empresa de servicios energéticos, una ESCO, por ejemplo, una empresa de distribución de energía que quiere hacer un proyecto de este tipo, puede estructurar un vehículo de propósito especial donde va a mantener su capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Va a preservar su calificación de riesgo y va a poder gestionar el proyecto específico a través de una estructura fuera de balance. La capacidad o los flujos futuros del SPV tienen siempre que constituir el respaldo para poder hacer frente a todas las obligaciones y es el verdadero elemento diferenciador en el que se estructura precisamente porque existe una predictibilidad a largo plazo de los flujos de caja y de la estructura de todos los contratos que vimos de todas las partes interesadas. Permite plazos más largos para la amortización de la deuda y montos de financiamiento, como hemos dicho, mucho mayores a los que podría conseguir el promotor si lo hace dentro de una estructura interna corporativa. Y finalmente volvemos al tema de relevancia, el gobierno corporativo. Existen mecanismos de revelación y gestión. Precisamente desde la fase inicial, desde el origen de la Constitución, se requieren entonces estudios más profundos con respecto a la viabilidad del proyecto y a los flujos de caja que se esperan precisamente generar, lo cual hace que los inversionistas probablemente sean más exigentes con respecto a informes o revelación o monitoreo de información específica. Tradicionalmente entendemos que existen tres tipos de vehículos de propósito especial. Tenemos, por un lado, las sociedades, que pueden ser anónimas o de responsabilidad limitada, ¿verdad? El alcance de una u otra dependerá de la gestión, digamos, de gobernanza que quiera dar una estructura de socios. Tenemos los fondos de inversión. Los fondos de inversión
son inversiones colectivas, son inversiones en las cuales entran pequeños inversionistas, la mayoría de las veces, que tienen un aporte inicial y el conjunto de esos aportes es lo que nos permite precisamente invertir en instrumentos más sofisticados. Precisamente bajo los fondos de inversión, el portafolio puede ser concentrado o no, por ejemplo, en un proyecto específico o un conjunto de proyectos, dependerá mucho del perfil. Y los rendimientos de los activos, precisamente en los que invierte el fondo de inversión, por ejemplo, podría invertir en el desarrollo de una planta o de instalación de un sistema de almacenamiento de energía. El rendimiento que generan esos activos van a otorgar también cierta rentabilidad a los inversionistas. Finalmente, el fideicomiso, donde el fideicomiso es básicamente un contrato donde una parte interesada en desarrollar un proyecto conviene con un tercero que para su desarrollo tiene que ceder los activos que sean necesarios para su desarrollo. Vamos entonces a entrar a valorar bajo cada una de estas tres figuras de vehículos de propósito especial cómo se estructura el gobierno corporativo, cómo se estructura la fase de desarrollo y quiénes intervienen en la fase de operación. Inicialmente, entonces, en el ámbito de una sociedad, tenemos la asamblea de socios, la junta directiva, en el caso de sociedades anónimas, porque recordemos que la sociedad de responsabilidad limitada no tiene junta directiva, entra a regir el gerente, ¿verdad? Y básicamente es una estructura relativamente simple. A nivel de la etapa de desarrollo, una sociedad entonces va inicialmente a través del acompañamiento del estructurador financiero, atraer inversionistas, atraer bancos acreedores o instituciones financieras que puedan realizar el cierre financiero. Y en esa misma línea entra entonces la figura de unidad ejecutora, precisamente para el desarrollo. La unidad ejecutora, como entendemos, es un órgano auxiliar del proyecto, es un ente consultor, precisamente el que va a administrar, controlar y dar seguimiento a todos los contratos de construcción, de ingeniería, de supervisión, por ejemplo. Y en esa línea, pues entra una figura importante en el ámbito de gobierno corporativo, que es un comité ejecutivo. Este comité lo que va a hacer es velar por el cumplimiento del proyecto en temas de decisiones, de presupuesto, administración e instrucciones que se le puedan dar a la unidad ejecutora. En temas finales de operación, básicamente un proyecto de energía, entonces va a tener el operador del proyecto, va a mantener el comité ejecutivo durante la vida del proyecto, precisamente para poder gestionar la etapa final que veíamos de monitoreo y seguimiento, y adicionalmente pues tendremos la participación ya propiamente en el caso que estemos hablando de una generación privada o generación distribuida, el tema de comprador final. Vamos al esquema de inversión. El fondo de inversión en una etapa de gobierno corporativo tiene una estructura un poquito diferente. Hablamos entonces de que los inversionistas van a constituirse en el órgano supremo, es decir, es una asamblea de inversionistas. Aquí participa la institución de una sociedad administradora de fondos de inversión que coloca un gestor o un administrador del proyecto y existe un comité de inversión. Aquí ya no se le llama comité ejecutivo, se le llama comité de inversión, pero básicamente tiene las mismas funciones de supervisar y de tomador de decisiones con respecto al fondo como tal. En una etapa de desarrollo, básicamente vamos a revelar una estructura relativamente similar a nivel de desarrollo y a nivel de seguimiento a través del comité de inversión. Y finalmente en la etapa de operación, dentro de los fondos de proyectos, también se mantiene el comité de inversión como parte, digamos, de la operación del mismo. Entonces, realmente aquí no hay una estructura muy diferente a la que ya conocemos con respecto a las etapas de desarrollo y operación. Vamos a entrar entonces a analizar el fideicomiso. El fideicomiso como tal también tiene una estructura en términos de nomenclatura un poquito diferentes. En la etapa de gobernanza, los inversionistas que invierten en el fideicomiso, que se convierte en el emisor de la deuda o de los títulos de las participaciones, se van a convertir en la asamblea de fideicomisarios. Ya no se llama asamblea de socios ni asamblea de inversiones, se llaman fideicomisarios. Básicamente son los beneficiarios del proyecto. En ese sentido, en el fideicomiso entra a regir la figura del fideicomitente, que básicamente es quien cede los derechos o los activos para que un tercero los desarrolle. Y esa entidad se le llama fideicomitente. Y adicionalmente entra a regir quién administra el fideicomiso, una sociedad fiduciaria, precisamente, que normalmente pueden ser
sociedades que están inscritas dentro de los mercados regulados, que están, digamos, supervisadas de alguna u otra forma. Pueden haber sociedades, pueden ser bancos también, inclusive los que administran fideicomisos cuando estamos hablando en el ámbito privado. En el ámbito de gobernanza, básicamente, pues no entra, digamos, ninguna estructura, perdón, en la etapa de desarrollo no entra ninguna estructura diferente a lo que ya conocemos y hemos conversado. Básicamente, aquí volvemos a tener la figura del comité ejecutivo, donde tiene la importancia y la relevancia que hemos comentado en las dos figuras anteriores. Muy importante, en función de la madurez de un proyecto podemos estructurar un vehículo, puede ser más adaptable un vehículo que otro. En todas las etapas de un proyecto energético, por ejemplo, podremos entrar que una sociedad perfectamente entra a financiar o a estructurar el desarrollo del proyecto, un fondo o un fideicomiso de desarrollo, que así es como se los conoce durante estas etapas, porque los fideicomisos o fondos de desarrollo tienen la ventaja de que pueden construir, desarrollar en etapas tempranas y también eventualmente pueden operar la gestión, digamos, de financiamiento en etapas más maduras. Y también los fondos de capital de riesgo, que como ya entendíamos, efectivamente el capital de riesgo pues tiene alguna particularidad y eventualmente puede quedarse hasta el cierre del proyecto y no necesariamente salirse de las etapas iniciales. No obstante, para etapas de operación y monitoreo tenemos lo que llamamos vehículos de refinanciamiento, donde entramos con la titularización, precisamente, que es a partir de la construcción del proyecto energético, de la instalación, podemos entonces los flujos que generan esos activos poderlos titularizar precisamente para refinanciar el proyecto en esa etapa. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a dar servicios energéticos y suscribe contratos con terceros para toda la etapa de identificación del ahorro, la implementación técnica, la estructuración financiera, la parte de construcción, eventualmente también la parte de renovación tecnológica. Eso es lo que comúnmente conocemos como empresas ESCO, Energy Service Company. En ese sentido, la ESCO suscribe contratos probablemente sin inversión por parte de un interesado para poder hacer una serie, digamos, de soluciones energéticas. Y en ese sentido, la ESCO podría titularizar los flujos de esos contratos, precisamente para tener un esquema de refinanciamiento y poder invertir en nuevos proyectos. Entonces, el refinanciamiento es un atractivo que tienen precisamente las entidades o los vehículos de propósito especial para seguir reinvirtiendo en proyectos adicionales. Un fideicomiso de titularización o un fondo de titularización, dependiendo, digamos, de las condiciones que se quieran valorar, entonces siempre va a estar después de la construcción. Es decir, existe un fondo de desarrollo o un fideicomiso de desarrollo que construyó el proyecto, desarrolló el proyecto, por ende tiene un operador y tiene un comprador probablemente de energía. Y en ese sentido lo que hace el fondo, como les decía, o el fideicomiso, es cederle a un vehículo de titularización los flujos precisamente que generan esos activos. Y en ese sentido, la titularización, recordemos que lo que hace es separar los activos y los flujos del patrimonio precisamente del originador con el fin de constituir un patrimonio independiente, y la capacidad de generación de ese patrimonio independiente es lo que hace el repago de la deuda. Y aquí entramos también en un tema importante. Podemos titularizar flujos, efectivamente, o podemos titularizar los contratos. La diferencia va a depender que, obviamente, cuando titularizamos los contratos, estamos cediéndole al vehículo de propósito especial los derechos y las obligaciones. Mientras que cuando titularizamos flujos, lo que hacemos es ceder el derecho de cobro de esos contratos. Y precisamente el originador se queda con la responsabilidad técnica y legal sobre el proyecto. Entonces hay una, digamos, diferenciación en cuanto al riesgo en ese sentido. El fideicomiso de titularización prácticamente, o el fondo, tiene las mismas características con la diferencia de que hay un comité de vigilancia, ya no se llama comité ejecutivo, no se llama comité de inversión, se llama comité de vigilancia, pero tiene las mismas funciones que hemos conversado anteriormente. Vamos a hablar un poquito nada más de la experiencia en titularización, por ejemplo, en plazas como la de Costa Rica en términos de energía. Nosotros estructuramos hace bastante tiempo ya, en el año 2000 y 2003, dos fideicomisos de titularización de dos plantas hidroeléctricas que requirieron en su momento una emisión pública de títulos de deuda de 70, en el caso del proyecto de Peñas Blancas, que rondaba los 37 megawatts de capacidad, y en el caso del fideicomiso Cara Blanco,
Cariblanco, perdón, fue una estructura de mucho más inversión porque el proyecto que tenía una capacidad de 82 megas. La última titularización que logramos hacer fue la de un proyecto térmico de 200 megawatts de capacidad instalada, donde participó una estructuración precisamente alternativa, entrando en juego no solo una emisión pública, sino también un crédito bancario otorgado, digamos, por un banco alemán. En ese sentido, vamos a analizar brevemente el caso específico del último fideicomiso. En Costa Rica, la matriz energética prevé de alguna u otra forma el respaldo de energía térmica precisamente para etapas en las cuales podamos tener de alguna u otra forma disminución del caudal de los ríos, por ejemplo, que contraen la capacidad generadora de las plantas hidroeléctricas. Por eso es que nuestra matriz prevé cierta participación de la generación técnica, cosa que en los últimos 6 años pues ha venido cambiando porque han venido introduciéndose las alternativas solares, por ejemplo, que esperamos tengan mayor participación dentro de nuestra matriz energética. La planta y voy a empezar a analizar este caso precisamente porque tiene 2 características. Primera, porque es lo que no queremos, que precisamente es una planta térmica, ¿verdad? Que es lo que debemos ir migrando, a pesar de las bondades, entre comillas, que pueda tener en virtud de esa respaldo que pueda generar a un sistema eléctrico nacional. Y la otra característica que nos llama la atención de este proyecto es porque este proyecto rompe con todos los paradigmas de una titularización y vamos a entender por qué. En el fideicomiso de titularización, específicamente de este que vamos a comentar, entonces decíamos, es una planta térmica que entra como respaldo de necesidades complementarias del sistema eléctrico nacional. Es la planta que podríamos decir es la menor costo que tiene en este momento, por eso suele ser la más utilizada. Es una planta que se emplea durante etapas normalmente de estación seca y verano con el fin de complementar necesidades de generación. Se estructuró en su momento un fideicomiso de financiamiento, de construcción y de puesta en marcha. Y vean qué interesante, porque aquí rompemos el paradigma de la titularización. Para esos años del 2008, ya hace bastante rato de eso, nosotros no teníamos definitivamente la experiencia en titularización y lo que hicimos fue estructurar 3 fideicomisos en los cuales la titularización sirvió para la construcción. Hoy en día eso ha cambiado. A nivel del mercado de valores ya se tiene claridad que el activo tiene que estar construido. Aquí lo que debimos haber hecho fue estructurar primero un fideicomiso de desarrollo, ¿verdad? Y luego un fideicomiso de titularización para entrar, digamos, en la medida de diligencia. El fideicomiso de titularización que se construyó en ese momento lo que hizo fue que suscribió con el fideicomitente, que en este caso fue el Instituto Costarricense de Electricidad, que es la entidad, digamos, gubernamental más importante a nivel de todo el sistema de energía en Costa Rica. El ICE lo que hizo fue cedió los activos para la actividad del desarrollo del proyecto y suscribió un contrato de arrendamiento con el fideicomiso de titularización precisamente para el alquiler de la planta. ¿Okay? Y en esa primera etapa el fideicomiso entonces se financió inicialmente por una emisión de deuda y por un financiamiento por parte del gobierno alemán. Aquí lo interesante fue que las características del fideicomiso tienen un mejorador muy importante a nivel crediticio porque está establecido que para mantener un equilibrio financiero las cuotas de arrendamiento se pueden monitorear precisamente para que siempre el equilibrio financiero pues se vaya a generar. Cuando el fideicomiso emitió precisamente los títulos de deuda, entonces llamó a inversionistas del mercado de valores, en su mayoría, digamos, fondos de pensión, que invirtieron en títulos de deuda y se convirtieron en la asamblea de fideicomisarios, es decir, los beneficiarios de los derechos, digamos, del fideicomiso. Y en ese sentido se estructuró un fiduciario, ¿verdad? Que en este caso fue una entidad también nacional, el Banco de Costa Rica, que viene a administrar el fideicomiso de titularización. En complemento, aquí se estableció un mejorador crediticio, que fue un fideicomiso de administración y garantía. Básicamente, lo que hizo fue para la segunda etapa, que comprende la administración de los flujos del alquiler de la planta, se constituyó este otro fideicomiso en el cual todas las cuotas de arrendamiento que paga el ICE por el alquiler de la planta, el fideicomiso de titularización, entran directamente al fideicomiso de garantía. De esta forma, el fideicomiso de garantía lo que va a recibir son las cuotas de arrendamiento, los recursos de la entidad bancaria y los recursos de los inversionistas. Y con base en eso hace
el desarrollo, digamos, la distribución a la unidad ejecutora y a las distintas, digamos, partes que interesan en el proyecto, y sirve entonces como canalizador precisamente de administración de los flujos de caja. Entonces aquí lo que pasó fue que el fideicomiso de titularización se convirtió en el originador, es decir, se dio el contrato de arrendamiento al fideicomiso de garantía. Entonces aquí es muy interesante porque si bien se concibió el fideicomiso de titularización para una fase de construcción, a su vez se concibe como el fideicomiso de titularización precisamente como el que se dio a otro fideicomiso el contrato precisamente para ser administrado en una forma independiente. Aquí lo importante en este fideicomiso también fue que, o el común denominador que tienen esos tres fideicomisos que vimos, es que se establece que una vez el ICE como una vez el ICE como fideicomisario, digamos, como fideicomitente, perdón, cuando finaliza el contrato, si ya no existen obligaciones del fideicomiso para el servicio de la deuda, el patrimonio del fideicomiso directamente es transferido en pleno derecho al fideicomitente. Bajo esa estructura, entonces el proyecto se generó bajo una estructura de desarrollo y posteriormente entonces, donde precisamente, bueno, fue una estructura fuera de balance, precisamente para poder administrar el nivel de apalancamiento que tenía la institución en ese momento, pero realmente el fideicomitente participó en toda la obra a nivel de supervisión, porque fue el contratista, digamos, en este caso, y era supervisado por una unidad ejecutora y por un comité de vigilancia. Ok, vamos a hablar un poco finalmente entonces de cuáles son los retos que vemos para lo que es el financiamiento disruptivo en ese sentido. Vamos a entender, por un lado, que todavía percibimos un riesgo importante del sector, o por lo menos lo perciben los tomadores de riesgos a nivel de lo que son los canalizar, digamos, el interés de canalizar las inversiones hacia este tipo de proyectos. Eso lo debemos de trabajar todavía más. En países donde el sistema es regulado, por ejemplo, como en Costa Rica, existe una dependencia total en el esquema de tarifas que se establezcan, por ejemplo, para la venta de energía. Y eso hace que de alguna u otra forma las reglas del juego puedan cambiar en el largo plazo. También es importante establecer políticas públicas o incentivos con esfuerzos conjuntos e integrales. Es decir, no podemos pretender que avance el proyecto de esta naturaleza o esta envergadura en el ámbito de los renovables con esfuerzos aislados, ¿verdad? Vean que en el caso de Costa Rica, desde el año 2008, no estructuramos un fideicomiso de energía. O un fideicomiso de titularización, lo cual llama la atención precisamente porque no hemos sido capaces de poder entrar en el ámbito de la estructuración más sofisticada o en el ámbito de eliminar la percepción del riesgo que tiene el sector. Debemos de generar apetito de inversión precisamente por parte de los inversionistas institucionales. Normalmente los fondos de pensión o los operadores bancarios multinacionales que sean fondos de desarrollo tienen de alguna u otra forma, en algunos casos, todavía un grado de avance importante que hacer en el ámbito de análisis de este tipo de inversión. Es importante crear una estructura que permita un balance de los intereses, conciliar los intereses, gestionar los riesgos y administrar los conflictos de intereses. Eso se logra a través de un acompañamiento de un estructurador financiero. También es importante que cuando entramos dentro del mercado de valores o el mercado de capitales podamos administrar esos costos de entrada. Por eso se dice que a nivel de mercado de valores es importante que existan proyectos de gran envergadura, de largo plazo, precisamente para poder gestionar los costos a lo largo del proyecto. Y también todavía tenemos un reto importante con el esquema de estructuración de mecanismos de mejoradores de crédito, precisamente para poder incentivar aún más la atracción de los capitales. Y finalmente, lo que hemos venido conversando, se requiere definitivamente una mayor sofisticación a la hora de análisis, no solo por parte del inversionista, sino también de los estructuradores, de los asesores de inversión, de las calificadoras de riesgo y evidentemente del regulador en el caso de un mercado de valores. Algunas conclusiones importantes que podemos definir. La transición financiera, si queremos ver la homologación con lo que vimos en el webinar anterior con respecto a la transición energética, la transición financiera promueve definitivamente un modelo de inclusión de los activos renovables como parte del objetivo o el portafolio de inversión. Gracias precisamente a los renovables podemos diversificar los portafolios de inversión y eso hace cierto atractivo también para los inversionistas que tienen excedentes de liquidez y que quieren generar valor a sus portafolios.
Hoy en día creamos instrumentos alternativos que lo que vienen es a democratizar la participación de distintos perfiles de inversionistas. Y como ya vimos, es posible financiar un proyecto renovable o un proyecto sustentable, tanto en etapas tempranas como en etapas de mayor madurez, ponderando muy importante el rendimiento asociado al riesgo, porque como ya vimos, la evolución del riesgo tiene rendimientos asociados también. Un esquema de financiamiento, por ejemplo, bajo el esquema de Project Finance, va a promover, por ende, un balance de los intereses de las distintas contrapartes que vienen a participar de los mismos. Adicionalmente, introducimos nuevas formas de valoración del riesgo en la realización no solo de las inversiones, sino también en el funcionamiento, en este caso, de los mercados de capitales para generar grandes proyectos. Y la estructuración de un financiamiento alternativo sugiere, muy importante, el acompañamiento de un asesor que guíe no solo el proceso de potencializar el proyecto con respecto a su capacidad generadora en el tiempo, sino también pueda hacer el enlace de traer los recursos financieros que sean necesarios para el desarrollo del mismo o el refinanciamiento del mismo. Y finalmente, un esquema de vehículo de propósito especial o de financiamiento de Project Finance definitivamente promueve una iniciativa donde haya una coparticipación en el sector público y el sector privado en distintas proporciones a través de lo que llamamos las alianzas públicos-privadas, y los mercados y las regulaciones deben de promover precisamente esa coparticipación si realmente pues queremos avanzar hacia canalizar la competitividad y el mayor crecimiento, digamos, de un país. Ok, bueno, esta es mi participación y quedo atenta precisamente a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Ivania. Mientras María se va conectando, María va a estar a cargo de la moderación de estas preguntas y respuestas. Pues recordarle a los participantes que nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas. De hecho, ya hay unas cuantas en el chat. Y que igualmente, si alguno quisiera interactuar directo con Ivania a través del micrófono, lo puede hacer. Lo único que deben es solicitar la palabra con la herramienta de levantar la mano o a través del chat solicitarla, y María les estará indicando en qué momento habilitar el micrófono. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. María. Gracias, Larisa. Así es, vamos a iniciar y tal vez comenzar agradeciendo a Ivania por la presentación, a todos los que han estado prestando su atención y a los que han ya realizado consultas a través del chat. Les comento adicionalmente que tenemos el equipo completo de Graviton, que está como facilitador, los expositores de este programa, y algunas de sus consultas incluso podemos redirigirlas a algunos de ellos. Es el caso de la primera, que me gustaría darle la palabra a don Oscar Luis Chávez, que fue el expositor de la primera sesión, para atender esta inquietud, y Ivania pues también siéntase en la libertad de complementarlo si así lo considera. Dice la primera consulta, a título del señor don Juan Carlos Flores Cabezas. No pase por el patio porque dice la consulta, se enfrentan una serie de retos, amenazas por encontrar otro tipo de negocios no tradicionales y proyectos en relación con sus opciones de financiación, la selección de contratistas y gestión de operación y mantenimiento y mecanismos de gestión de este tipo de proyectos. Conocer los ingresos reales por ahorros y conseguir la financiación adecuada al tiempo que administramos nuevas herramientas de selección y diseño de contratos, incluida la valoración de mecanismos contractuales ideales para abordar riesgos relacionados con el proyecto, representan nuevos riesgos en la cadena de suministro, ya que en muchos de nuestros países aún priva la forma tradicional de análisis de riesgo financiero bancario de la forma tradicional, donde quizás solo energías renovables han podido efectuar la modelización de costes y el diseño de los incentivos, pero otros productos como automatización, iluminación eficiente y climatización, aún no cruzan esta barrera. ¿Qué nos espera en la región y para las utilities? Entonces le vamos a dar la palabra
a don Oscar Ruiz y posteriormente a Ivania también para poder darle respuesta a don Juan Carlos. Don Oscar, no le escuchamos. Sí. Bueno, tal vez mientras Oscar Luis se incorpora aquí al aporte, digamos, de la respuesta, definitivamente las empresas distribuidoras tienen grandes retos hoy en día. Existe un esquema en el cual debemos de privar, quitarnos el temor hacia realizar esquemas un poco más sofisticados como los que conversamos el día de hoy. Tenemos que hacer, para mí lo más importante es generar un esquema de incentivo o un esquema precisamente que permita a las empresas distribuidoras poder entrar precisamente en proyectos donde podamos analizar las bondades de los proyectos en forma individual. Es importante que las empresas en este caso puedan demostrar que la capacidad de generación del proyecto específico permite el repago de las obligaciones contractuales, entendiendo que hay obligaciones, digamos, de deuda. Pero realmente aquí sí se requiere realmente un esfuerzo conjunto, no solo del sistema como tal, el sistema de energía, sino también de los diferentes participantes, en los cuales desde el punto de vista técnico como financiero podamos homologar lo que yo comenté mucho en el ámbito del webinar, que es los intereses que tienen las diferentes partes. Evidentemente hay retos muy importantes que realizar en ese sentido, porque muchas veces lo más fácil es lograr un financiamiento tradicional, y el financiamiento tradicional pues ya vimos que tiene cierto perfil donde el riesgo es moderado o bajo. Realmente la utility, si quiere desarrollar algún proyecto específico, pues probablemente tiene que gestionar algún tipo de capital propio. Pero ya vimos que es importante que también haya un tema de educación financiera hacia las empresas, porque precisamente hay esquemas de financiamientos en los cuales podemos generar la inversión privada o la inversión propia del patrocinador o del promotor del proyecto, en los cuales se puedan, digamos, balancear los intereses y controlar el esquema de financiamiento precisamente para que no desfavorezca los niveles de endeudamiento que tienen a nivel de la institución. Entonces, definitivamente, desde mi punto de vista, hay un reto importante hacia un diálogo, hacia una conciliación de intereses que realmente requiere un cambio en la estructura de la gestión de los proyectos y de financiamiento, donde podamos como país, en una forma integral, pues incentivar prácticas y políticas que promuevan precisamente las barreras de entrada que muchas veces los proyectos renovables tienen hacia un proceso de sofisticación en la parte de estructuración del financiamiento. Bien, ¿me escuchan ahora para participar? ¿Me pueden confirmar? Ahora sí, don Oscar. ¿Cómo están todos? De nuevo, muchas gracias y me alegro mucho estar acá de nuevo esta semana aportando el granito de arena. Yo quisiera decir que lo que se trata, esta transición, en ese sentido que usted lo presenta, es en fomentar y desarrollar especialistas. Nosotros llamamos eso, crear un vínculo entre la transición energética y los mercados de capitales, porque se requiere realmente, como usted apunta, otro tipo de proyectos, no los tradicionales, y con el mecanismo tradicional, los que van a ir poblando esas nuevas necesidades de los recursos distribuidos. Y las utilities, entonces, concretamente, deben buscar cómo hacer ese ligamen con sus clientes, cómo ofrecerles soluciones, paquetes, ideas concretas para esa transición, donde también apoyados por estos especialistas, estos vehículos que hablaba Iván, se puedan fomentar el fondeo, se pueda traer una solución integral, una solución técnica, como ustedes saben hacerla, con un fondeo especializado en este tema. Y entonces ustedes serán los que pueden, digamos, crear ese nuevo mercado y va a apoyarse entonces en estos vehículos, que tal vez esos vehículos no son los especialistas en los temas energéticos. Ellos son los especialistas en los términos de gestión, administración, estructuración e información en el gobierno, como decía Varia, y en todos estos otros términos técnicos de los mercados financieros. Ustedes serían los especialistas dentro del ámbito de la tecnoeconomía de los proyectos en sí. Entonces, esa unión entre ambos, esa alianza
es una alianza positiva para que los dos permanezcan, para que los dos se apoyen y para que exista ese balance de oportunidades para ambos. Creo que eso era lo que me parece, se refiere a la pregunta del compañero, pero cualquier cosa, si hace falta, pues podemos hablar después. Adelante. Gracias, don Oscar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta a título de don Víctor para Ivánio. ¿Qué criterios merece de su parte sobre la unidad ejecutora a lo largo de la estructuración, construcción y vigencia del contrato de arrendamiento? ¿Cuál es el valor que usted considera hacia los diferentes participantes del fideicomiso? Ok, bueno, en términos de la unidad ejecutora, analizamos en la presentación que realmente es un órgano auxiliar del proyecto. Es un órgano que se plasma como un ente consultor especializado para el desarrollo del proyecto y que de alguna u otra forma goza de cierta potestad para actuar en representación de un fideicomiso, en este caso de desarrollo. Entendemos que evidentemente tiene a su cargo una responsabilidad muy importante en cuanto a la administración, el control y el seguimiento de los contratos que están asociados dentro del proyecto, básicamente ingeniería, supervisión y construcción, conforme las instrucciones técnicas que obviamente vayan a ser dictadas por, en este caso, digamos, el promotor, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, la unidad ejecutora es una figura muy importante, revela mucha confianza a los inversionistas y a los acreedores del cierre financiero, precisamente porque al ser un ente especializado, en una etapa temprana, por ejemplo, genera que el proyecto está siendo desarrollado por expertos. Ahora bien, la unidad ejecutora es importante que esté integrada por miembros externos también, relacionados no solo con el ámbito energético, sino también en el ámbito de lo que es otros esquemas que podrían entrar también en la discusión de la administración del proyecto, por ejemplo, administración como tal. La unidad ejecutora precisamente siempre va a promover que las cosas se hagan conforme y bajo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, definitivamente lo que genera es confianza de que el proyecto está siendo desarrollado de la mano de un tercero. La unidad ejecutora no es el único ente que genera confianza, por ejemplo, al inversionista o al acreedor institucional. Realmente también por eso es importante dentro de la estructura de gobierno corporativo establecer esos comités técnicos, lo que llamamos en la presentación comité ejecutivo, comité de vigilancia o comité, digamos, de inversión, precisamente que acompañe y supervise a su vez a la unidad ejecutora. Pero hay una independencia importante de la unidad ejecutora, de ahí la importancia que la integración de la misma tenga que ser con personas que estén debidamente capacitadas, que entiendan del sector y que puedan homologar las mejores prácticas también a nivel de revelación de información de los entes a los cuales pues tienen que revelar la información, en este caso los comités ejecutivos o las juntas, digamos, asesoras de los proyectos. Gracias, Ivánio. También nos consulta don Jeffrey Cordero Leitón. ¿Qué tan comunes son las participaciones público-privadas y cómo ha sido la experiencia y qué tipos de proyectos son los que predominan? ¿Privado con ayuda pública o pública con ayuda de privado? Adicionalmente, ¿cuáles han sido los principales aportes de cada una de las partes? Ya que los instrumentos de captación de recursos para financiamiento podrían tener condiciones distintas para ambos sectores, lo cual podría condicionar a alguno de los dos sectores. Ok, ¿qué tan comunes son las participaciones, las alianzas públicos-privadas? En realidad, dependiendo, si nos vamos al ámbito de energía, que es el tema que nos interesa, por ejemplo, la experiencia conocida a nivel local, a nivel de la región, es muy poca en realidad. En el caso específico de Costa Rica, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad ha hecho algunos esfuerzos por enlazar al sector privado en el desarrollo de proyectos estratégicos. Cuando hablamos de una alianza pública-privada, pensemos en una concesión. Por ejemplo, en Costa Rica, digamos que es el caso que tal vez más podemos hablar en este momento, porque es el más conocido por mí. Cuando establecemos, por ejemplo, la construcción de una planta hidroeléctrica o una planta de generación solar, se presta precisamente para que el riesgo inicial lo asuma la parte privada. Y precisamente bajo un esquema
de estructuración, no solo legal, sino financiera, después la entidad pública toma control precisamente del vehículo o de la estructura del proyecto una vez se hayan repagado todas las deudas. Es importante en ese sentido que precisamente son proyectos que predominan más que todo en el tema de infraestructura, por ejemplo, temas de construcción de carreteras, temas de construcción de puertos. Todo ámbito en el que exista una concesión, por ejemplo, es como lo que tradicionalmente y comúnmente hemos visto donde participan alianzas públicas privadas. No menospreciamos obviamente el esfuerzo que a nivel de las distribuidoras de electricidad o las utilities están valorando precisamente por la necesidad de que probablemente bajo sus estándares operativos o sus estándares de constitución les es un poco retador entrar en etapas tempranas del proyecto, y ahí es donde invitan al sector privado a participar y a tomar los riesgos iniciales, para lo cual entonces se genera la relación de riesgo-rendimiento, ¿verdad? Donde el capitalista privado prácticamente lo que viene es a generar un valor a través de su participación y eventualmente una salida para que el ente público entonces tome control del proyecto. ¿Cuáles han sido los principales aportes? Bueno, precisamente ese, el generar, poder desarrollar proyectos que contribuyen a la competitividad de un país, especialmente en el ámbito de infraestructura. Evidentemente, en el ámbito de energía existe un potencial para que el sector privado y el sector público se puedan aliar, pero dependerá mucho de si el mercado es regulado o no, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la experiencia de Centroamérica, donde tenemos mercados regulados, mercados más de competencia abierta, y realmente lo que tenemos que promover es que precisamente podamos entrar en etapas en las cuales pueda haber una conciliación de los intereses para el beneficio del crecimiento del país en ese sentido. Menciona aquí la pregunta que los instrumentos de captación podrían tener condiciones distintas, por supuesto, porque el riesgo de inversión es completamente distinto. Ya vimos que en el ámbito de las etapas tempranas de un proyecto, que es cuando en una alianza pública-privada entra el capitalista privado, pues al asumir mayor riesgo, pues también requiere mayor rendimiento, y eso hace que exija entonces probablemente dentro del proyecto como tal un costo o un rendimiento mayor, precisamente por el riesgo que está asumiendo implícito en las etapas tempranas, precisamente. ¿Cuáles sectores lo podrían condicionar en algunos de los dos sectores? Bueno, ahí lo que entendería es un poco lo que he comentado, o sea, la experiencia más común ha sido en el tema de infraestructura. Existe un reto importante para poder acoplar las energías y los proyectos sostenibles en ese sentido, y hemos visto tímidamente, digamos, si se quiere ver algo, pero se han visto esfuerzos importantes en el caso de nosotros en Costa Rica, del interés que existe de poder acoplar, digamos, este tipo de inversiones en forma conjunta, conciliar intereses y precisamente valorar la relación de riesgo-rendimiento para poder estructurar proyectos que canalicen la competitividad del país. Gracias, Evania. Nos consulta también don Diego Salcedo si existen escalas mínimas o máximas para las diferentes figuras presentadas. Bueno, precisamente vamos a irnos al extremo. En proyectos de gran envergadura, en temas de montos o importes de inversión, evidentemente, pues los instrumentos financieros que van hacia el mercado de valores, por ejemplo, o inversiones institucionales, son las que pueden, digamos, acoplar más ese largo plazo o ese importe de deuda. Vimos en el contenido de la presentación que los proyectos que tienen inicialmente en sus etapas más tempranas se pueden adaptar, digamos, a instrumentos de menor plazo. Por ejemplo, independientemente, digamos, del tipo de solución que estemos dando, como decía, sea de generación privada, de autoconsumo, de almacenamiento, transporte limpio, realmente es importante que aquellos proyectos que tengan gran envergadura, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, superior a 20 millones de dólares, podrían entrar, en esquemas que requieran vehículos de propósito especial fuera de balance, precisamente para no entorpecer la capacidad de apalancamiento que tiene el interesado o el promotor del proyecto. Y eso hace que tal vez proyectos de envergaduras más pequeñas se puedan financiar a través de esquemas privados o a través de esquemas de rondas de inversión, no solo entre inversionistas de capital privado, sino a través de una combinación de cierres financieros con instituciones bancarias, por ejemplo.
Muy bien. Si alguno adicionalmente tiene otra consulta, los invitamos a poder exponerla. Si no, también agradecer nuevamente a CECACIER por la organización. Como han visto, hemos avanzado en estas 2 sesiones, ¿verdad? En el programa de lo más general, ¿verdad? El entorno y los retos que enfrentan. Hoy Vania ya nos presentó uno de los retos, que es cómo realizar inversión, cuáles son las alternativas de financiamiento, tanto por la vía tradicional como por el financiamiento que llamamos más disruptivo, más que permite estructuras más flexibles y más a la medida de los retos que enfrentamos. Y para la próxima sesión ya estaremos entrando en lo que es igual más a lo específico el proyecto propiamente, ¿verdad? Ya el análisis o el modelo financiero del proyecto, el análisis tecnoeconómico, análisis de sensibilidad, estructura de capital y otros aspectos de relevancia. Entonces los invitamos a continuar participando semanalmente de este programa y si alguno tiene alguna duda adicional, si no, le estaría trasladando la palabra a Larisa y el agradecimiento a todos. Agradecidos enormemente, María, a ustedes, a todo el equipo de Graviton Academy que han hecho posible estas sesiones. Ya hoy culminamos con la segunda de 4 y como bien tú comentabas, pues el próximo jueves tenemos una siguiente cita a la misma hora y donde se estará tocando pues otros temas de interés para los participantes. A propósito de que don Oscar estuvo comentando un poco la sesión pasada sobre el tema de la transición energética y específicamente el tema verde, la semana que viene tenemos un foro el martes 3 de noviembre, igualmente a las 8 de la mañana, un foro virtual de transición energética desde diferentes puntos de vista y estaremos tratando un poco de eso que estuvo comentando don Oscar en la sesión pasada. Quiero invitar a los participantes que así lo deseen y que sean de interés, que vayan a nuestras redes sociales y que pues se inscriban y nos apoyen el martes en ese foro. Por ahí están los expositores invitados. Y va muy de la mano con esto que ha estado tratando Graviton Academy. Nuevamente, gracias a todo el equipo, a los expertos de Graviton Academy que ha sacado el tiempo de sus agendas para traer estos temas tan interesantes. Don Oscar, gracias por nuevamente estar con nosotros aquí. Y Vania, igualmente gracias por traernos este tema de interés. Y pues la cita será el próximo jueves, nuevamente a la misma hora, donde el equipo de Graviton continuará con este tema de interés para todos. Gracias a nuestros participantes, gracias a todo el equipo de Graviton y será hasta el jueves a la misma hora. Los despido formalmente deseándole que todos estén bien, al igualmente que sus seres queridos. Hasta la próxima semana. Gracias a todos.